Bueno, buenos días a todos los que están presentes. Para nosotros, desde la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas, FIBA, institución creada por Levar en el año 1979 junto con el Dr. Pontis, es un placer tener como invitado en esta serie de charlas al doctor Diego Golombek. Diego, esta serie de charlas que se titularon Doctorado What's Next, fueron pensadas como para contribuir a aquellos que están haciendo, terminando o terminaron un doctorado, distintas posibilidades para seguir en el futuro que no sea la academia pura y dura como entrar al CONICET, que en el caso nuestro es como sería lo obligatorio, o alternativas a la academia que hemos visto. Y con la charla de Diego, que nos presenta hoy, el amor después del amor, contar la ciencia es también hacer ciencia, cumplimos con la cuarta charla de este año. Les voy a contar un poco, para que quede plasmado en este video, la historia de Diego, así resumida, que todos conocen más que otros de los disertantes por su actividad de divulgación. Pero él ha estudiado la licenciatura en biología en la UBA y luego el doctorado en biología en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor de la Universidad de Quilmes y es investigador superior del CONICET. Como investigador, su área de investigación, también muchos lo conocemos, como es la cronobiología, el estudio de los ritmos y relojes biológicos. Publicó 100 y no sé qué, 30, 40, no sé cuántos papers y tiene como un investigador superior, trayectoria en conferencias internacionales y en estancias en otros países. Y ha formado recursos humanos importantes. Pero su actividad, junto a esta actividad científica, lo conocemos por su destacada actividad de divulgación científica, y gracias a las cuales se ha convertido en uno de los científicos más conocidos del país. Se destaca su participación en Científicos Industria Argentina, la edición de los libros Ciencia que Ladra, cuales todos hemos leído por lo menos varios de ellos, y otras importantes contribuciones como La Fábrica, el Proyecto G en el canal Encuentro, donde podemos seguirlo viendo. Y todas estas acciones que ha tenido y actividades han tenido premios importantes, tanto como científico como divulgador. Como divulgador, también ha recibido el IG Nobel en el 2007, ha tenido el premio CONICS, el premio Kalinga UNESCO en divulgación científica, y ha recibido obviamente distinciones de investigación como la beca Guggenheim o el Premio Nacional de Ciencias de Bernardo Sola. Bueno, pero qué mejor que Diego que empiece con la charla, porque es lo que estamos todos esperando. Bueno, bienvenido, un honor y realmente un placer que puedas estar con nosotros y cerrar este ciclo. Gracias, Diego. Muchas gracias, Graciela, Juanse, por la invitación, está buenísimo. Ya nos hemos acostumbrado un poco a vernos así en ventanitas, ¿no? De la cintura para arriba, ¿no? Nadie quiere saber qué hay del lado de abajo, por las dudas. Es muy loco, ¿vieron? El mundo del Zoom que nos acostumbraron los últimos años. ¿Vieron que hay un momento en el cual nos ponemos espiritistas? ¿Vieron? Hay un momento en el cual alguien dice, ¿estás ahí? Dame una señal. ¿Sí? Si me estás viendo, mueve la copa, es maravilloso. Y hay otro momento en el cual nos ponemos ventrílocos, ¿viste? No, 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 boludo, estoy en Zoom. No, no, calla los perros. Es muy interesante este mundo que claramente ha llegado para quedarse. Dicho eso, sí, comparto pantalla, así que viene mi momento espiritista en el cual les pregunto, ¿me están viendo? Denme una señal, muevan la copa, ¿sí? Sí se ve, sí. Bárbaro. Me encanta este ciclo, me parece importantísimo, sí, dado que
históricamente ahí parece haber una carrera unívoca, ¿no? O sea, vos lo que tenés que hacer es doctorarte y después entrar a carrera de CONICET o INTA o INTI o lo que fuera, su ruta, ¿no? Como si no hubiera otras posibilidades, con lo cual me parece extraordinario que podamos charlar un poco de otras posibilidades que no necesariamente reemplazan al camino usual, pero sí lo pueden complementar, que es lo que les quiero contar. Les cuento muy brevemente, ya les contó un poco Graciela, ¿sí? Este camino que hice, que es una carrera típica en algún sentido, porque yo hice efectivamente la licenciatura, el doctorado, el postdoc, entré a carrera de CONICET, dirigí un laboratorio, así sucesivamente, pero en el medio se cruzaron cosas, ¿no? Se cruzaron laburar en música, laburar en teatro y particularmente en contar, perdón. Primero, contar en general, ¿sí? Yo no empecé contando la ciencia. Yo empecé a los 15 años respondiendo un aviso de un diario no existe más, el Buenos Aires Herald. Estamos hablando de el Buenos Aires Herald en dictadura, era un diario realmente importante en ese momento, que pedían cronistas deportivos. Y yo de chanta a los 15 contesté, mi papá leía ese diario para practicar inglés, contesté y los muy insensatos encima me tomaron. Es una locura todo. Y entonces me andaba cubriendo partidos de cricket. No sé si conocen el cricket, es algo maravilloso. Una porquería, dura 3 días. Las reglas son infernales. Paran para tomar el té, ¿sí? Saludan a la reina. Una cosa muy extraña. Pero lo maravilloso era volver después del conurbano en general, donde estaban los partidos de cricket, a la redacción del diario. Y eso era la gloria, eso era el paraíso realmente. Yo no sabía tanto, pero estamos hablando de la década principio de la década del 80 en Argentina, y los periodistas del Buenos Aires eran unas cosas increíbles, Brian Cox, James Nilsson, tipos muy grosos realmente. Y yo volvía, hacía mi nota, pura zaraza, obviamente, porque no entendía demasiado, pero me fue empapando un poco ese mundo. Y después pasé simultáneamente al periodismo cultural, en varias revistas que en nuestra época se llamaban revistas subterráneas, ¿sí? Porque circulaban por otros caminos que los tradicionales, y algunos programas de radio. En esa época estaban muy de moda las radios piratas, porque era muy difícil conseguir una licencia para poner una radio nueva. Entonces ponías una radio en tu casa y empezaban a circular. ¿Cómo a partir de eso aparecí en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA? Sigue siendo un misterio. Cómo me metí en la licenciatura en Ciencias Biológicas, tan misterioso es que no me iba bien al principio, ni me gustaba. Yo soy de una escuela antigua de ciencias biológicas, donde empezábamos cursando con introducción a la botánica, introducción a la zoología, mucha sistemática, y en algún momento venían las materias más funcionales. Y la verdad que no, eso de dibujar bichos y plantas claramente no era lo mío. Hasta que en algún momento apareció el cerebro, apareció el tiempo, aparecieron otras cuestiones que, bueno, dije, acá hay otra cosa. Lo bueno es que en ese camino pude empezar a juntar los dos mundos. Empezar a juntar el mundo de la ciencia y el mundo de contar, y empecé a hacer lo que dentro de un rato vamos a ver cómo se llama, pero podríamos llamar periodismo científico. ¿Sí? Esto de contar la ciencia en distintos medios. Y a partir de entonces no paré de hacerlo. Después al mismo tiempo seguía la carrera. ¿Sí? Hice el doctorado en la Facultad de Medicina de la UBA. Al día siguiente de doctorarme, al día siguiente me fui a un postdoctorado largo en Canadá, largo eso, 4 años, y después me contrataron en Estados Unidos en una universidad, y ahí vino una primera disyuntiva, ¿sí? Que es un momento que la verdad que todos tuvimos en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? ¿Me quedo? Tenía posibilidades de quedarme, la verdad que nada, podía quedarme en Estados Unidos, podía irme a Inglaterra, tenía una oferta muy buena en Brasil también, pero al mismo tiempo entré a carrera de investigador, y mi decisión en ese momento fue, o mi idea fue, si no vuelvo ahora, no vuelvo más. ¿Sí? Si ya me quedo con algún laboratorio, me puedo ir bien, me puedo ir más o menos, pues ya está, ya hago mi vida ahí. En cambio, si vuelvo, que yo tenía ganas de ver de qué se trataba,
tengo la posibilidad de que no me vaya del todo bien y todavía era joven, todavía podía estar en carrera como para buscar trabajos en otros lados. Volví, sí, en año 2000, 2001, no sé si se acuerdan un poco de lo que era Argentina en esa época. No fue nada fácil, pero nada fácil, ¿no? Volver es morir un poco, ¿sí? Fue muy cuesta arriba, pero muy desde el comienzo ya pude retomar esto de hacer ciencia y contarla, ¿sí? Entonces, se fueron dando esos dos mundos en simultáneo y hoy me sentiría muy rengo haciendo ciencia sin contarla o contándola sin hacerla. En el camino pasaron un montón de medios, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro algunos de los medios donde colaboré durante muchísimo tiempo. Tengo el gran orgullo de haber sido redactor tanto de Anteojito como de Villiquen. Eso está en mi currículum, por supuesto, ¿sí? Pero nada, pues tuve la suerte de estar en todos los medios nacionales, en Clarín, en Nación, mucho tiempo en Página 12, en la primera época del diario Perfil, después apareció la tele. Sí, en Canal 7, después TV Pública, Canal Encuentro, un par de programas de Discovery, y así sucesivamente. O sea, me gustó mucho, estoy muy contento con ese recorrido, me mandé macanas por todos lados, tanto en la ciencia como en contar la ciencia, pero me gustó ese recorrido. Ahora veamos de qué se trata y por qué pongo como esto de, después del doctorado, ¿qué? Pongo esto de contar la ciencia. En principio, ¿qué quiere decir contar la ciencia? ¿No? Algo que a veces llamamos divulgación científica. Uno de mis jefes en todo este camino, el jefe de Página 12 justamente, un personaje muy polémico, ¿sí? Muy cascarrabias, pero yo la verdad aprendí mucho con él, era este señor. Digo era porque falleció hace unos años, Leonardo Moledo, unos tipos importantes en esto de contar la ciencia, fue el director del suplemento Futuro de Página 12 durante mucho tiempo. Solía firmar en su firma, en los mails o en varios lados, ponía esta frasecita, ¿no? La divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Parece una humorada, parece algo intrascendente, y no lo es, ¿no? Porque está diciendo que contar la ciencia también es hacer ciencia, ¿no? Contar la ciencia es parte de hacer ciencia. Un poco juega con el arte de la guerra, ¿no? Que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿sí? Bueno, eso es lo que cuenta un poco Moledo, pero de nuevo uno tendría que preguntarse, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia? Y no es tan fácil esta pregunta. Y acá de nuevo me remito a un maestro, ¿sí? Médico, pero trabaja en biología hace muchos años, un tipo muy grande también. Este señor, Marcelino Cereijido, ¿sí? Pirincho Cereijido, es un investigador de Argentina, discípulo de USAID, que se fue hace muchos años, en el 66, se fue a México y ahí se quedó, hizo un carrerón en biología celular. Escribió un montón de libros de divulgación, también un capo, si no, no se lo pierdan. Por ahí uno de sus libros más famosos se llama La nuca de Usai. ¿Por qué? Porque él cuenta de cuando era ayudante de Usai, casi lo único que le conocía era la nuca, era Usai yéndose, ¿no? Y cuenta Pirincho en alguno de sus libros que solemos confundir el concepto de ciencia y el de investigación, y no son lo mismo. Pirincho propone que la investigación científica es la ciencia profesional, es lo que hacemos todos nosotros en nuestros laboratorios, ¿no? Investigar. Y nos pagan por eso y lo contamos, claro que lo contamos. Lo contamos profesionalmente, lo contamos en papers, en congresos, en conferencias, en tesis. Pero otra cosa, de nuevo, según Pirincho, es la ciencia. La ciencia como una forma de mirar el mundo, una forma de entender el mundo, una forma preguntona, curiosa de ver el mundo, y eso no es privativo o exclusivo de científicos y científicas profesionales, ¿no? De ninguna manera. Eso es para cualquiera que tenga ganas de hacer esas preguntas y tener esa mirada. Por lo tanto, no es lo mismo contar la ciencia que contar la investigación. Contar la investigación es contar lo que nosotros hacemos, y eso tiene un nombre, se llama periodismo científico, contar las noticias de la ciencia. Pero ¿qué quiere decir contar la ciencia? ¿Dónde se cuentan esas historias? Bueno, vamos un poquito por ese lado, ¿sí? Cuando uno habla de la ciencia en general, no es que esté todo el mundo de acuerdo en el mismo vagón. De hecho, hace más de 50 años, ¿sí? En 1959, ya van a ser 60 años en un momento,
Este señor, Charles Snow, dio una conferencia que fue muy famosa. La conferencia se llamó Las dos culturas. ¿Por qué las dos culturas? Decía Snow que la humanidad se las ingenió para tener una cultura científica y una cultura humanística. Y no se hablan, como que no hay puente entre los dos. Es un poco exagerado Snow con esto. Por ejemplo, dice, alguien que vive de la cultura científica puede disfrutar de los sonetos de Shakespeare, obvio. Pero alguien que viene de la cultura humanística no puede disfrutar del segundo principio de la termodinámica, que, como todo el mundo sabe, es enormemente disfrutable, por supuesto, ¿sí? A ver, no es tan así, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de la ciencia está en otro lado, no me vengas a hablar de ciencia, de qué estás hablando, ¿no? De hecho, otro maestro, Adrián Paenza, con respecto a la matemática, cuenta la paradoja de que a la gente le gusta no saber matemáticas, hasta se jacta, ¿no? Oh, yo no entiendo una goma de matemáticas, ¡ja! Mi hijo es igual, un capo, ¡ja! ¿Por qué tiene de bueno eso? Bueno, hay una cierta grieta entre estas dos culturas, ¿sí? Y se los voy a demostrar, ¿sí? Hay un experimento que se hace también hace más de 50 años, se hace en jardines de infantes, ¿sí? Se les pide a los chicos y las chicas del jardín que dibujen a alguien que haga ciencia. En inglés se llama the Draw a Scientist Test. No dibujemos. Les pido a todos y todas ustedes que imaginen a alguien que haga ciencia, que tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Y la verdad que la mayoría de ustedes seguro están pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, con moscas en la cabeza, un bicho raro, ¿sí? Gente bastante extraña. Bueno, esto es un poco las dos culturas, ¿no? Como la ciencia está en otro lado. De hecho, hace muy poquito en jardines infantes empezaron a dibujar mujeres que hacen ciencia. Antes, como no había el arquetipo así hollywoodense, era un poco Capusotto, ¿no? Era, ya no se burlarán de mí en la academia, ¿no? Es más, cuando vos le preguntás a la gente, bueno, ahora imagínate a 3 científicas con A. Tachá Marie Curie. Nada, los cagaste. No, como, no, pará, no. Es muy fuerte esto de que hay algo de dos culturas. Lo de las dos culturas es algo relativamente nuevo. Históricamente no fue tan así, ¿sí? En el siglo XIX, la ciencia se especializaba, había disciplinas científicas, pero no había dos culturas. Si cualquier persona medianamente culta sabía qué estaba pasando por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando salió El origen de las especies en 1859, se agotó en 3 días. Bueno, también la edición era chiquita, ¿no? No editaron tantos libros, pero se agotó igual, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saber en qué estaba pensando este barbudo, ¿no? En el siglo XX, la física patea el tablero. Ya no, nadie entiende de qué se trata la relatividad o la cuántica. No, eso no es para cualquiera. Y ahí empiezan posta las dos culturas. Hay muchos esfuerzos por intentar entenderlo. Esto, ¿sí? Schrödinger con sus libros, Einstein con un libro que no se entiende nada, el significado de la relatividad, George Gamow tratando de explicar la física cuántica, pero no funcionan. Realmente se abre completamente la ciencia del resto del mundo. Y hay un hecho en el siglo XX que es fundamental en esta historia de las dos culturas: la Guerra Fría. Particularmente la carrera tecnológica, la carrera armamentista y la carrera tecnológica, que en algún momento, ¿sí? En los años 50, 60, está ganando la Unión Soviética, pero por afano, ¿sí? Cuando están escupiendo Sputniks, satélites a lo pavote, y Estados Unidos, el otro gran protagonista de la Guerra Fría, se preocupa mucho, ¿sí? Y toma una decisión política. Hay un informe Vannevar-Bush, que dice hay que promover la ciencia, hay que promover las ingenierías, hay que promover la tecnología y hay que promover que se cuente la ciencia profesionalmente. Y nacen así los divulgadores científicos profesionales, los que, viniendo desde la ciencia, pisan el palito o dan el mal paso o como quieran contarlo y se ponen a contar la ciencia. Esto es un fenómeno rarísimo, ¿sí? Porque desde la política se promueve que gente de ciencia empiece a contar la ciencia de otra manera, ¿sí? Para todo público. ¿Para qué? Para fomentar mucho más las carreras. Claro, uno podría decir, pero ¿y qué piensa la gente sobre esto? Y tenemos forma de saberlo, ¿no? Hay un montón de encuestas de percepción pública de la ciencia. En Argentina las hace el Ministerio de Ciencia hace mucho tiempo, y la gente está un poco confundida con esto, ¿no? Fíjate,
Si vienen y te preguntan en la calle, a ver, ¿el avance de la ciencia y la tecnología mejora la calidad de vida? Y vos por la duda decís que sí, que por ahí te están grabando, una cámara oculta. O sea, la gente dice sí, la ciencia es maravillosa. Pero después le preguntas, acá tenés 80% de la gente dice que sí. A ver, pero la ciencia y la tecnología pueden traer problemas. Epa, 30% dice que sí. Y la ciencia deshumaniza por la tecnología, casi el 50% dice que sí. Hay una relación rara, ¿no? Ciencia-resto del mundo. Y es más, ¿sí? Fíjense esta pregunta. Vos agarrás a la gente y le pedís que nombre una institución de ciencia y tecnología. El 60% de la gente no es capaz de mencionar una institución de ciencia y tecnología. Y si la nombran, casi inequívocamente es el CONICET. Para la gente el CONICET es un lugar enorme, es tipo el castillo de Kafka, ¿no? Donde trabajan 30.000 personas, van y fichan, ¿no? Como que trabajas en el CONICET, es un lugar el CONICET. Pero la gente no identifica la universidad como un lugar donde se ciencia, o el INTA, el INTI, eso, el CONAE o lo que fuera. No identifica las empresas como lugares donde se hacen ciencia. O sea, hay mucho trabajo que tenemos que hacer desde la ciencia para cambiar un poco esa percepción, ¿sí? Y sobre esto, ¿qué podemos hacer científicos y científicas? Un montón de cosas podemos y creo que debemos hacer. Primera cosa, lo que contaba Moledo, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. Considerar que contar la ciencia es parte de hacer ciencia. Hay gente que no está de acuerdo, ¿eh? Gente que dice que no es así, que no, contar la ciencia esa parte es para otra profesión. Bueno, yo opino que no, que en parte lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, una de las razones es que nadie nos evalúa, ¿no? O no vale nada. Vos en el informe del CONICET, de la universidad, de la agencia, de lo que fuera, y hasta hace poco no tenías dónde poner que hacías alguna actividad de divulgación o de extensión. Ahora la tenés, vale muy poco, a mí me parece bien que valga muy poco, pues nos pagan por investigar, pero está bueno que podamos contar que fuiste a una escuela, que escribiste una nota para el diario, lo que fuera, que es algún lugar para hacerlo, y hace relativamente poco tiempo está esto, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer desde la ciencia? Participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, ñaca. A ver, para un científico, el periodista o la periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice, ¿no? Y para el periodista, la científica es aquella que abre la boca y salen ladrillos, tomá, 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 tomá. Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años han aparecido periodistas científicos profesionales. Claro que sí, que son otro link con el mundo de la ciencia. Todavía nos falta encontrar esos puentes entre ambos. ¿Qué más podemos hacer? Ir a la comunidad, ir a la escuela, ir al club de barrio, ir al bar con los amigos y las amigas y contarles algo de ciencia. Y por supuesto, ¿qué más podemos hacer los científicos? Aceptar invitaciones de FIBA en el ciclo de doctorado What's Next. Pero yo le estoy contando un poco edulcorado, un poco cosmético esto, ¿no? Porque la ciencia no es fácil de contagiar. Nosotros sabemos, ¿no? Que vamos entusiasmados al laboratorio, pero por ahí eso que estamos haciendo, esa técnica que estamos haciendo es difícil de comunicar. Permítanme arriesgar algunas hipótesis de por qué es difícil contar la ciencia. Primero, porque cambia todo el tiempo, ¿sí? Ejemplo biológico. El concepto de apoptosis, o sea que una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se mata. Bueno, esto es el número de papers que mencionan la palabra apoptosis en función del tiempo, en forma acumulada, ¿sí? Ninguno, unos cuantos, todos o un montón en biología celular. Imagínense que ustedes tenían que contar, ¿sí? Una biografía no autorizada de la célula, ¿no? Y la contaban en 1990, contaban una historia. Después la contaban en 1995 o en 2000, contaban otra historia y no tenía nada que ver. Y ahí perdés un poco de crédito. Nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Cuando venía, no sé, una inmunóloga, un virólogo, y te decía, hoy sabemos tal cosa sobre el virus. Y 2 semanas más tarde venía y te decía, ¿sabes qué? Ahora aprendimos un poco más y no es tan así. Sabemos que es más distinto. Bueno, eso es difícil de compartir porque la gente piensa que la ciencia es unívoca, no cambia nunca, etc. Entonces vos le contás un poco esto y hace difícil contagiar la ciencia. Segunda hipótesis. La ciencia es difícil porque es difícil, porque es para genios y todo lo que quieran. Nuevo ejemplo biológico, ¿sí?
Biología de sistemas, ¿no? Estudiar muchas cosas juntas. Vos no estudiás 20 genes, estudiás 30.000 genes, no estudiás 15 neuronas, estudiás millones de neuronas. Esa es lo que es una definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Lo que me repite la pregunta. Bueno, eso parece nada haber sido dicho por este señor, claramente, ¿no? Sin embargo, esa definición está en un manual del MIT. Y es una porquería la definición, ¿de acuerdo? No la entiende nadie, es tautológica, circular, no dice nada. Pero nos gusta porque suena difícil. Y si nos gusta contar en difícil, aún más nos gusta, perdón, mostrar en difícil. Todos conocemos el genoma humano, ¿sí? Todos los genes de una célula. Los genes son medio pavos, ¿no? Son instrucciones para fabricar herramientas, para fabricar proteínas. Entonces, ¿qué vino después? No solo el genoma, sino el proteoma humano, todas las proteínas de una célula. Pero las proteínas charlan entre sí, interactúan. Por tanto, ¿qué vino después? El charloma humano, el interactoma humano. Y en primicia exclusiva les muestro un interactoma de una célula que es este. ¡Charán! Y esto entra para el parcial, ¿sí? A ver. Esto de nuevo le puede servir a las 10 personas que laburan en esos clústeres, en esas proteínas, en esa vía de traducción, lo que fuera, pero no sirve para contar la ciencia. Nosotros, sin embargo, lo contamos alegremente y lo mostramos por ahí, si le contamos la ciencia al público general, y no sirve, ¿no? Esto lo entienden 10 personas, lo cual me recuerda una historia de un gran astrónomo, sí, Arthur Eddington, el tipo que demostró la teoría de la relatividad cuando midió qué pasaba con la luz durante un eclipse, ¿no? Le preguntaron una vez a Eddington en una entrevista, che, Eddington, ¿es verdad que la teoría de la relatividad la entienden solamente 3 personas? Y la respuesta de Eddington fue, ¿quién es el tercero? No sé si es muy cierto esto, pero hay algo que nos gusta esto de contar y mostrar en difícil, y así no se puede contar mucho la ciencia. Un concepto de ciencia que desarrolló sobre todo Karl Popper, que es el concepto de falsabilidad. Imaginen que ahora miran por la ventana y ven un cisne blanco, y salen a dar una vuelta y otro, y un montón de cisnes blancos. Nuestro cerebro está prefabricado para decir todos los cisnes son blancos, es un cerebro inductivista. Las ciencias naturales todo el tiempo tienen que estar buscando un cisne negro, tienen que estar en contra de lo que están viendo, lo llama hipótesis nula, ¿no? Justamente el falsacionismo. Esto es muy difícil de compartir. ¿Sí? Porque no, pero ¿cómo estás haciendo un experimento para demostrar lo contrario que estás buscando? Medio raro esto. Bueno, eso hace difícil contagiar la ciencia. La ciencia que nos llega, en general, la ciencia de las noticias. Particularmente un formato de noticias, que no sé si vieron que en los diarios siempre hay un formato de noticias que es un grupo de científicos que empieza diciendo, un grupo de científicos, un grupo de la Universidad de y algo con CH, ¿no? Massachusetts, Chicago, ¿sí? Michigan, ¿no? Un grupo de científicos en la Universidad de Michigan descubrió el gen de la estupidez, lo que fuera. Bueno, la ciencia no tiene noticias. Tiene historias, historias largas que ligaste de tu supervisora, que a su vez ligó de su mentor y así sucesivamente, ¿sí? Este ejemplo en particular es un ejemplo de una película, un peliculón, ¿sí? Llamado El regreso del monstruo de 2 cabezas, en la cual hay un científico loco que dominará el mundo, ¿sí? Se está por morir. Y dice, los voy a cagar, no me voy a morir nada, voy a hacer que antes de que me muera, trasplanten mi cabeza a otro cuerpo y seguiré haciendo maldades. Entonces, identifican un cuerpo, un condenado a muerte, para hacer el experimento y sale todo bien. Hay 2 problemas. Primero, el tipo que dona el cuerpo es negro y el científico era recontra racista. Segundo, en lugar de sacar la cabeza del preso y ponerla del científico, dejan la del preso y ponen la del científico acá, como en el hombro. Entonces el tipo se despierta en un momento de la operación y dice, lo logré, seguiré haciendo maldades para dominar el mundo. Y mira para el costado y dice, oh, maldito negro. Es extraordinaria, así muy edificante la película. Imagínense que eso sucediera de verdad, que hubiera un trasplante de cabezas o de cerebro. ¿No nos faltan las historias ahí? A ver, ¿qué es un trasplante? ¿Cómo se juntan nervios? ¿Cómo se juntan vasos sanguíneos? ¿Se puede hacer un trasplante de cerebro o sería un trasplante de cuerpo a ese cerebro? Bueno, todo eso queda fuera porque al día siguiente en el diario saldría los científicos de la Universidad de Chacharramendi, ¿sí? Lograron el monstruo de 2 cabezas y queda fuera la historia. Cuando vos transformás una historia en una noticia, te queda fuera la ciencia sobre todo. Y hay algo más de historias. La ciencia que contamos suele ser atemporal, ¿sí?
no contamos en general la perspectiva histórica que tiene la ciencia. Y acá yo suelo usar mucho a mi gran amigo Asterix, en todos los capítulos de Asterix hay algo de ciencia maravilloso, ¿sí? He notado que los jóvenes no están leyendo Asterix, así nos va, ¿sí? Cuidado, cuidado con el futuro, pero la verdad es que contamos la ciencia, hasta la enseñamos de esa manera. Ponele que enseñamos evolución, y estamos hablando de Lamarck, y contamos Lamarck, las jirafas, que les crece el cuello, entonces a los hijitos, jirafitas y jirafitos van a nacer con cuello alto, y nos morimos de risa. Mirá la pavada que dice Lamarck. ¿Por qué? Porque no nos metemos en esa época histórica para entender que Lamarck fue uno de los primeros que dijo las especies cambian. La pifió en el mecanismo, fenómeno, ¿sí? Pero no nos metemos en esa historia, entonces eso complica compartir la ciencia. Y el último punto sería que la ciencia que contamos muchas veces no se relaciona con la vida cotidiana, parece no tener nada que ver con nosotros. Y la ciencia está en todos lados y nosotros lo sabemos. Hay ciencia en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en el colectivo. Sin embargo, lo contamos como algo ajeno y eso hace difícil contagiar la ciencia. Volvamos igual a esto de contar la ciencia, ¿sí? A la definición de divulgación científica y continuar la ciencia por otros medios. ¿Cómo llamamos a esto que hacemos? ¿Sí? Cuando vos tenés que ir a, no sé, te registrás en un hotel, ponele, o tenés que llenar un formulario o una declaración de aduana, lo que fuera, migraciones, y te ponen profesión, ¿qué pones? ¿Pones científica? ¿Pones biólogo? ¿Pones investigador? No es trivial qué pone uno en profesión, ¿no? Decía Abelardo Castillo, uno de los más grandes cuentistas, escritores argentinos, que él se sintió escritor cuando por primera vez se animó a poner, que tenía 18 años, lo que fuera, en un documento, profesión escritor. No había publicado nada, pero te cambia un poco. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia? Por un lado hablamos de contar noticias científicas, ¿sí? Lo que se suele llamar periodismo científico. Pero también en Argentina, en Latinoamérica, solemos usar las palabras divulgación y popularización. En Argentina, sobre todo, divulgación. Las dos palabras tienen una raíz similar, ¿no? Divulgo, le cuento al vulgo, a la gilada, al populacho. Popularizo, le cuento al popolo, al pueblo, lo mismo. Eso tiene un nombre y se llama modelo de déficit. ¿Por qué déficit? Porque esto implica que hay alguien que sabe, el que viene, la que viene de la ciencia, y alguien que no sabe, el vulgo, el pueblo. Por lo tanto, hay que cubrir ese déficit contando la ciencia. De hecho, las metáforas que usamos para contar la ciencia son de déficit, son de bajar la información, son de traducir la información. Más interesante sería hablar de comunicación pública de la ciencia. De nuevo, etimológico, comunicare, viene del latín, poner en común. No es que alguien está acá arriba, alguien está acá abajo. La gente tiene distintos saberes y los pones en común. Aún así, fíjense que estas tres definiciones, divulgar, popularizar, comunicar, siguen un modelo muy lineal, ¿no? Desde donde se produce el conocimiento hasta el quien lo recibe. En inglés, el modelo es lineal, pero al revés. Invierten la flecha y hablan de comprensión pública de la ciencia. Public Understanding of Science, PUS. ¿Sí? Si vos hablas de comprensión, entonces tu foco está en quien recibe el mensaje, no en quien lo emite. Ponele que tenés que evaluar un programa de divulgación. ¿Qué vas a evaluar? Los productos, las revistas, los diarios, la tele, lo que fuera. Bueno, vas a evaluar un programa de comprensión. ¿Qué vas a evaluar? Lo que le llega a la gente, lo que entiende la gente. Y es muy distinta una cosa u otra. Esto es muy técnico, ¿sí? Esto es de la gente que labura en estas cosas, pero me parece interesante en esta charla al menos mencionarlo, ¿sí? Lo puedes hacer con distintos formatos, distintos recursos. Una vez que vos decidís un formato, la tele, la radio, un libro, lo que fuera, lo más importante es aprovechar al máximo los recursos que te brinda ese formato. Cuando alguien de ciencia se pone a contar ciencia y hace poner un libro, de pronto se retrotrae a el tercer año del secundario, al siglo de oro español, y empieza a escribir de una manera florida, barroca, con adjetivos. Y no es necesario hacer eso. Lo más importante cuando vos contás la ciencia es, primero, ser riguroso. El rigor científico no se debe comprometer. Vos no puedes contar algo que está más o menos, o sea, tenés que contarlo lo mejor posible, porque sos experto en el tema o porque consultaste expertos. Pero una vez que el rigor científico está asegurado, todo vale.
y hay que aprovechar al máximo los recursos que te brinda un formato. Si escribís un libro, hacé literatura. Que la gente lea el libro como una novela y se pase la parada del bondi. Si haces un programa de tele, hacé tele. Acordate de que es de ciencia, pero hacé tele con todo lo que eso implica. Y muchas veces nos olvidamos de esto de aprovechar al máximo los recursos. También existe dentro de la educación no formal contar la ciencia, el trabajo de científicos y científicas en museos, las jornadas de puertas abiertas, las semanas, Semana del Cerebro, etcétera, etcétera, que son otro formato y no me voy a dedicar demasiado en esta charla, al menos a esto, ¿sí? Contar la ciencia finalmente es contar historias. Yo no estoy hablando de hacer periodismo, o sea, de contar noticias, sino de que lo que nosotros, como científicas, científicos, podemos hacer al contar ciencia, contar historias, ¿sí? Y muchas veces la gente no quiere eso, ¿sí? No quiere esas historias, ¿sí? Por ejemplo, una cosa... ok. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es que la cuenta un tipo, un periodista científico, justamente dice, cuando Napoleón quiso invadir Rusia, el tipo sabía que tenía que ir y hacer dos pelotas rápido. Entonces creó el mayor ejército que hubiera habido en la humanidad, cruzó la frontera y del otro lado no había nadie. ¿Sí? ¿Dónde están los rusos? ¿Dónde están los cosacos? Claro, los rusos no eran ningunos giles, entonces lo mantuvieron un poco a raya con una guerra así tipo de guerrillas, y en el invierno, cuando se congeló todo, atacaron y los pasaron por encima a Napoleón. Bueno, nosotros, como contadores de ciencia, hacemos algo parecido a Napoleón. Vamos con la antorcha de la ciencia, el mayor ejército que haya existido en la humanidad. Pero cruzamos la frontera y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser evangelizado, nadie quiere ser iluminado. Entonces tenemos que usar otras estrategias. Por ejemplo, lo que a mí me gusta llamar ciencia de contrabando. Meter la ciencia donde nadie se la espera. Meter la ciencia hablando de un corner, o meter la ciencia en la literatura, o en el teatro, o en la cocina. Y ahí ganas muchísimo, porque, nada, ya le bajas un poco las defensas a la gente. ¿Sí? Porque la gente no me vas a hablar de ciencia, me vas a hablar de cocina. Ah, eso me interesa. Y en el medio mete ciencia. Y es un recurso realmente fantástico, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Hay efectos dentro de esto de contar la ciencia. Algunos tienen nombre propio. Uno de los más famosos posiblemente es el efecto Sagan, ¿no? Por Carl Sagan, el capo de Cosmos. Se refiere cuando un científico, una científica, se expone tanto que un poco pierde credibilidad frente a su comunidad. A Sagan no lo dejaron entrar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos con excusas espurias. En realidad lo que estaban diciendo es, vos querés ser famoso, bueno, andá, hacete famoso, pero con nosotros no, ¿eh? Sagan era un gran astrofísico, además un tremendo divulgador. Otro ejemplo, ¿sí? Es el llamado efecto Hawking, por Stephen Hawking, que apareció no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpson, ¿no? Y la tercera vez, Homero lo recibe diciendo, oh no, ese maldito lisiado otra vez. ¿No es brillante para recibir a Stephen Hawking? ¿A qué se refiere el efecto? En 1980, Stephen Hawking sacó un libro llamado Breve Historia del Tiempo, bestseller absoluto, ¿no? La gente andaba con el libro bajo el brazo, con la tapa para afuera, cosa de todo el mundo viera que estaba leyendo, pero es ilegible, es un ladrillo, ¿sí? Es muy técnico. Entonces, el efecto Hawking se refiere a cuando un producto de comunicación científica se vuelve absolutamente masivo, sobre un bestseller, un programa de tele o lo que fuera, y la gente quiere entender por qué, ¿no? Quiere entender mucho por qué, de qué se trata, porque querés repetir esas cosas. Hay otros efectos, ¿no? Hay un efecto Asimov, que es el científico sábelo todo, ¿no? El científico que le puedes preguntar cualquier cosa que la tiene que saber, ¿no? La tiene que saber contestar, ¿sí? ¿Y quién tiene que contar la ciencia? Y acá nos ponemos un poquitito más en esto de después del doctorado, cree que desde la comunicación, ¿sí? Dicen, y no, para contar la ciencia es sobre todo contar. Por lo tanto, tiene que ser gente que venga del mundo de la comunicación, periodistas, por ejemplo. A la ciencia mucho no le gusta esto, ¿sí? Dice, no, estamos contando ciencia, no estamos contando cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que saber ciencia para poder contarla, ¿sí? Bueno, esta es una cosa importante, hay una interna fuerte entre esto. Lo que es seguro es que pueden venir de ambos lados siempre y cuando se preparen para esto. Si vos venís desde la comunicación, necesitas una formación básica en ciencia,
una formación en, ¿cómo se llama?, en naturaleza de la ciencia, ¿sí? Si vos venís desde la ciencia, necesitas una formación en comunicación. Curiosamente, no se ofrecen estas formaciones en general. En muy pocas escuelas de comunicación hay un curso de periodismo científico, ¿sí? Ahora hay algunas más, pero históricamente, durante mucho tiempo, ninguna escuela de comunicación tenía este curso. Y casi ninguna facultad de ciencia tiene algún curso optativo o complementario, lo que fuera, de contar la ciencia. Lo ideal es, obviamente, el híbrido entre periodista y científico, ¿no? Eso que viene en el medio, que podríamos llamar divulgador. Uso la palabra divulgación porque todo el mundo entiende de qué se trata, si bien hace un rato hablamos de modelo de déficit, etcétera, ¿sí? Pues esto es algo importante. Nosotros, viniendo desde la ciencia, con un doctorado o con la carrera que hayamos hecho, complementando esos estudios con algo de comunicación, perfectamente podemos ir a contar la ciencia, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? Por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué anduvo pasando en Argentina con esto de contar la ciencia? En principio, claramente hay precursores. Ya desde la Gaceta de Mariano Moreno y el Telégrafo Mercantil se contaba un poco de ciencia, un poco fantasiosa, porque así era como se contaba la ciencia en esas épocas, pero hubo bastante. Y en el siglo XIX más todavía. Argentina recibió muy bien las noticias científicas, por ejemplo, de Darwin, ¿sí? Darwin fue invitado, no pudo venir a Argentina, pero la sociedad científica lo celebró mucho. Hasta hubo una novela de Eduardo Holmberg, que se llamó Dos partidos en pugna, que era una defensa del darwinismo. O sea, había una idea por ahí dando vueltas de precursores. Hacemos un gran salto hasta la época de los 60, cuando se empieza a contar mucho más la ciencia con una mirada mucho más NACAM-POP, ¿sí? Nacional y popular, de contar la ciencia, que se hace en Argentina, además. ¿Sí? O sea, teníamos un premio Nobel, USAID. Unos años después íbamos a tener otro, Leluar, ¿sí? Fundador de FIBA, por otro lado. ¿Sí? Entonces había más cosas para contar, y aparecen revistas locales, aparecen asociaciones para contar la ciencia. La Asociación para el Progreso de la Ciencia, que venía de antes, fundada por USAID, ¿sí? En los 70s, Argentina también se vuelve un poco pionera en contar la ciencia por otros recursos, por ejemplo, recursos documentales, ¿sí? Y aparecen programas, La Aventura del Hombre y otros así, que cuentan la ciencia con una escuela documental muy interesante. ¿Sí? Después todo se pudre, ¿sí? Obviamente con la dictadura no pasa nada, ¿sí? ¿Para qué quiere contar ciencia en un modelo de país de una dictadura, obviamente? Y en los 80, ¿sí? Que veníamos tratando de recuperar la ciencia con una nueva Secretaría de Ciencia, con Sadowski, etc., hay un hito realmente importante, que es un investigador, colaborador de USAID, de los viejos colaboradores de USAID, Enrique Velocopitov, que ve que la cosa no está funcionando bien y dice: tenemos que contar más la ciencia, la sociedad nos tiene que apoyar. Y hace una especie de broma, le manda a otros investigadores del Instituto Leluar, les manda un telegrama de despido, ¿sí? Trucho, obviamente, ¿sí? Entonces después le dice: mira, esto es lo que nos va a pasar, les cuenta a los investigadores, esto nos va a pasar si la sociedad no sabe más de ciencia y no se informa más de ciencia. ¿Qué les va a importar lo que hacemos? Entonces el Veloc hace dos cosas. Crea una escuela, un primer taller de periodismo científico. Yo fui alumno de la primera edición de ese taller con Julio Orione. Y también crea una agencia de periodismo científico con becarios y becarias que durante 1 o 2 años empiezan a mandar noticias científicas a los medios. La agencia no funciona del todo bien en algún aspecto, después va mutando, pero el taller es realmente importante, y a partir de eso hay un montón de gente que se empieza a interesar por esto, tanto desde la ciencia como desde la comunicación, ese híbrido que decíamos hace un rato, ¿sí? Los medios nacionales, un poco a partir de esto, pero independientemente, empiezan a tener una sección de ciencia. Lo Nuevo en Clarín, Ciencia y Salud en La Nación, Futuro en Página 12, y obviamente le dan trabajo a estos incipientes periodistas científicos o divulgadores. ¿Mm? La tele, mucho más recientemente, gana un espacio para contar la ciencia. ¿Sí? La tele pública, particularmente, con la irrupción de Canal Encuentro, de Tec TV, en alguna medida de TV pública. Hay un espacio que antes no existía para contar la ciencia de esa manera, ¿sí? Y más recientemente se profesionaliza el periodismo científico, ¿sí? Hay una red argentina de periodismo científico, hay distintos talleres, hay una profesionalización en un momento muy difícil
para la profesión, donde no se toman periodistas científicos, donde los medios nacionales ya no tienen esa sección, o sea, ha cambiado mucho ese mundo, ¿sí? Y vuelvo a las universidades, ¿sí? Las universidades como instituciones científicas empiezan a entender que no solamente tienen que hacer comunicación institucional, que es lo que hace cualquier institución, sino también hacer divulgación. Y varias universidades crean agencias para contar la ciencia, ¿sí? Todo este mundo crea oportunidades interesantes para científicos, científicas que quieran volcarse a este mundo. Muy difícil volcarse de manera full time, ¿sí? No es que hay tanto, pero sí de manera part-time, ¿sí? ¿Y qué puedes hacer? Bueno, lo primero es ver tu institución, ¿no? Ver si tu instituto, CONICET, la empresa o la universidad tienen una oficina de comunicación y ofrecer colaboración, ¿no? Golpear la puerta, básicamente. O bien, ya directamente ir a medios. Es más difícil, en esta época es difícil, pero nadie te va a llamar para que escribas una nota. Vos tenés que golpear la puerta y mandar un sumario y decir, che, ¿te interesa? Yo trabajo en esto, ¿qué onda? Obviamente el mundo ha cambiado y ahora el mundo digital te permite otras posibilidades, claramente, ¿sí? A partir de redes vos puedes crear un universo de contar la ciencia, cosa que hace 10 años era imposible, y algunos formatos en particular son especialmente útiles para contar la ciencia, como el formato del podcast en audio, ¿sí? Porque no necesitas nada, ¿sí? O sea, sí, lo puedes producir mucho, pero básicamente es grabar bien, con entrevistas, etc. Esta irrupción de medios que yo les decía hace un rato da otra salida laboral para científicos y científicas, ser contenidistas, ¿sí? Cuando se plantea una serie nueva, por ejemplo, en Canal Encuentro, o por qué no en Discovery Channel, en Nat Geo, que a veces producen acá, necesitan a gente de ciencia que valide esos contenidos, que haga la búsqueda, que chequee guiones, etc. Eso es un trabajo muy interesante que, por supuesto, hay que moverse en esa red y golpear muchas puertas, pero vale la pena hacerlo. Y después puedes querer contar tu ciencia de otra manera. Yo dirijo una colección de libros, escribí varios libros y está buenísimo, ¿sí? Lograr es un libro con múltiples niveles de lectura, que literariamente sea interesante, que la ciencia obviamente sea rigurosa. O sea, hay un montón de posibilidades ahí afuera para el doctor y doctora con inquietud por estas cuestiones. Estamos hablando de contar la ciencia, ¿sí? Contar la ciencia finalmente se trata de tácticas, de estrategias. Y si alguien sabe de táctica y estrategia, por supuesto es este señor, si sabía. El señor es Mario Benedetti, tremendo poeta uruguayo. Cuando vos no sabés cómo irte de Levante, ¿sí? Abrí un libro de Benedetti al azar y mandale eso a la persona amada y vas a ver, no falla, ¿sí? Pero hay un poema de Benedetti que se llama Táctica y Estrategia, que nos invito a leerlo con ojos de difusión, de divulgación científica, ¿no? Mi táctica es mirarte. Claro, hay que mirar al público, aprender cómo es ese público, quererlo a ese público. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Claro que sí. No puede haber la grieta entre las dos culturas. Tiene que haber un puente significativo, ¿no? Quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. O sea, que lo que vos cuentes, después dé vueltas y sea por ahí el tema de conversación de la cena, ¿no? La estrategia, ¿qué pasa con la estrategia? Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin nos necesitan. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Fabuloso. todos, excelente, un placer escucharte. Bueno, después lo podemos ver en la página de FIBA, en el canal de YouTube de FIBA, si quieren volver a escucharlo, está allí. Y bueno, y ahora damos lugar a las preguntas. A ver quién está. Juanse, vos podés mirar, que yo Sí, no veo el bueno, para panorama. todos los demás, ya pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta. Si por ahí tienen dudas o quieren escribirlas en el chat y nosotros hacemos las preguntas, también podemos hacer eso. Así que bueno, los dejamos. Bueno, puedo decir Sí. algo. Gracias, profe.
A mí me particular, bueno, todo en cada cosa es para pensar y pararse un rato a hacer algún comentario, pero la parte de contar historias y contar noticias me parece medular, porque cuando vos contás historias, el otro se te entusiasma y te haces como magnético. Eso es lo que yo siento. Escucharte a vos es magnético, porque transmitís en historias lo que decís. Y creo que eso, te pregunto, ¿cómo se aprende para el que se tiene que entrenar? Porque algunos nacen contadores de historia, ¿viste? Dice que tienen mucho chamullo, pero otros son más parcos, pues se puede entrenar, me imagino. Varias cosas, Graciela, de lo que es. Primero, hay muchos antropólogos, sociólogos, hasta biólogos, que afirman que el contar historias es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Todos, todas somos contadores de historias. Eso de estar alrededor del fuego y contar el mamut que cazaste durante el día y lo de fuera, nos hace humanos, no es algo especial de algunos pocos elegidos. Y con respecto a contar historias, me parece hay dos grandes vertientes. Lo primero es imitar a quienes admiramos, ¿sí? Uno es científico un poco imitando a alguien que admira mucho o lo que fuera. Y la verdad que hay tan buenos y buenas contadores de historias. A mí me gusta mucho la escuela anglosajona, ¿sí? Los ingleses cuentan la historia como nadie, pues la cuentan con mucho rigor, pero con muchísimo humor. Vos lees, no sé, New Scientist, que es la revista principal de divulgación científica, o un libro de divulgación científica, un documental inglés, y es extraordinario. Entonces, lo mirás, lo lees, y bueno, ¿qué hacen estos tipos? ¿Cómo logran esto? Y la otra escuela, claramente, es la docencia, ¿sí? La mayoría de quienes hacemos ciencia somos docentes, ¿no? Con lo cual, la docencia es contar historias también. La docencia es contar historias frente a un público que lo tenés cautivo, pero te matás bastante por hacerlo. ¿Sí? Realmente te tratás de hacerlo de una manera muy, muy particular. Así que parece que tenemos buenas escuelas como para ser contadores de historias. Lo somos en tanto humanos, pero me parece que además tenemos esa cosa de docencia y esto de ver mucha gente que podamos imitar. Tenemos una pregunta de Lino. Lino, por favor. Ah, sí. Voy a habilitar. ¿Está habilitado el audio? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, sí, Lino Tranese es un seudónimo. Mi apellido es Fabiani. Y bueno, creo que le hice caso a Diego. Y entonces fundamos una revista, IS Revista Digital, que suelo enviársela a Diego. Y nos hemos abierto paso al codazo. Enviando la revista, hemos llegado a enviarla a 1000 personas, ¿verdad? También con esta idea de difusión, ¿no? No de divulgación, sí de difusión. Y le doy la razón en eso a Diego, absolutamente, ¿verdad? Lo he pasado duro, porque mis últimos años en la carrera de filosofía, hablando de estética, los filósofos no querían saber nada de ciencia y menos de neuroestética, ¿verdad? Cuando quise en los 3 últimos años imponer un poco esta visión de neuroestética, de la que ahora estoy saliendo también, porque ya me pongo crítico con respecto a la neuroestética, porque creo que el cerebro es un órgano más dentro de todo el cuerpo, así que estamos en esa variante nueva. Bueno, me costó justamente, y porque me costó hicimos esta revista para salir de lo académico, ¿verdad? Porque a veces lo académico no tiene la recepción que uno espera para las novedades. Muchas gracias. Es Nicolás, no Lino, ¿no? Si recuerdo Nicolás, bien. sí, Nicolás, sí, sí. Ahí está. Científico con seudónimo, me encantó. Sí, me llegan las cosas, por supuesto, y es la forma de hacerlo. Ahora tenemos una gran ventaja ahora, ¿no? Esto de que podemos juntarnos y hacer una revista bien diseñada, más allá de que el contenido esté bien, y compartirla, ¿no? Ponerla en redes, ponerla en una página, mandarla como una newsletter.
¿sí? Eso tenemos que aprovechar esas ventajas de poder llegar al público de otra manera, que no existía hace 20 años. Con lo cual sí, lo que hacen Nicolás y muchos otros es muy bienvenido, hay que hacerlo, no hay que quedarse con las ganas y después quejarnos porque no nos entienden o no se apoya la ciencia. No, si no lo hacemos, seguro que no nos van a entender y nos van a apoyar. Quiero acotar algo, porque un poco la docencia, como dijiste, es algo que te entrena en esto mucho. Y lo que yo estuve viendo, no, los libros que se usan para docencia, de algunos, esos que son fundamentales, las nuevas ediciones van perdiendo la historia. Entonces, yo creo que no hay que despojarse de ningún libro de ediciones primeras. Estoy pensando desde Plant Physiology, de Salisbury, a qué sé yo, ahí. Podés agarrarlo de biología molecular, de lo que quieras. El Leninger mismo, que se van evolucionando. Le van despojando. Es como que eso, el que lo lee nuevo agarra el último dato, pero no agarra cómo va transitando la información, bueno, el conocimiento, que es lo lindo de contar. Eso lo veo una contra que tenemos, dice vos. Y la otra, y con esto lo cierro, ¿cómo ves vos? Yo veo como una especie de, como que se va haciendo como más difícil en la presión que hay para contar noticias. Si los investigadores tenemos esa presión de que tenés que no descubrir ya, no, tener una solución a algo ya que sea impactante, y eso te hace ir a la noticia y no sé, como que estamos avanzando en eso en contra de lo que sería el placer de la información con la historia y el placer de la ciencia. No sé, esto yo digo ya de añosa. No, está muy bien, Graciela. Con respecto a lo primero, sí, coincido en que los libros han perdido esta mirada histórica porque tienen que meter tanta información, tantos datos que no les entra. Con la universidad no pasa tanto, pero la verdad que pasa bastante, o pasa un poco al menos, en la escuela obligatoria, secundaria y primaria, que muchas veces las y los docentes aprovechan recursos de divulgación como un disparador para un tema, ¿no? Pues, los libros que nosotros hacemos no están pensados como libros educativos. Sin embargo, cada vez más nos enteramos de que hay una profe que usa un libro de ciencia que ladra o un video o lo que fuera como para disparar un tema, para interesar a los chicos, para darles una perspectiva histórica y después dan la clase. Está buenísimo. Si eso ocurre, la verdad que sería un golazo y creo que también es un buen recurso para la universidad. Y lo otro que decía, sí, hay una tensión enorme, o sea, hay una tensión fuerte entre periodismo y ciencia, porque nosotros no solo no tenemos noticias, sino que somos muy cuidadosos, ¿no? Si vos estás haciendo un tratamiento in vitro, ¿sí? Con células de una línea celular tumoral, obviamente que no querés que el titular sea encontraron la cura del cáncer, del glioma o de lo que fuera. Y tenés que ser muy cuidadoso con eso. Claro que sí que hay una tensión entre tu historia y la noticia que sale finalmente. A veces somos cuidadosos de más. Cuando desde la ciencia hacemos comunicación científica o nos hacen una entrevista o lo que fuera, no pensamos tanto en el público general, sino pensamos en nuestros colegas, pensamos en el laboratorio al lado o en nuestros competidores o lo que fuera. Y no está bueno, son públicos distintos, son recursos distintos. Tenemos que decir las cosas bien, ¿sí? Pero podemos usar metáforas, podemos usar analogías, podemos usar ficción para contar la ciencia y nos da un poco de cosa, ¿no? Entonces, si cedemos un poco en eso de los recursos, pero no cedemos nada con el rigor científico, vamos a empezar a charlar mejor con el periodismo. También hay otra cuestión. Nosotros cuando escribimos algo, esperamos inmediatamente que se nos devuelva. Mandamos un paper para que haya reviewers que te lo devuelven con correcciones y vos después le escribís y así sucesivamente. Y muchas veces pretendemos lo mismo del periodismo científico. Pretendemos, yo te doy la nota, pero mándamela, mándamela antes de que salga, porque la quiero ver. Bueno, eso no es ético para el periodismo. Pensás si le haces una nota a un político,
si el político se lo vas a mandar para que la revise. Y no. Y nosotros en eso somos lo mismo, y tenemos que aprender un poco de la lógica del periodismo para no pelearnos tanto, ¿no? O ponele, das una nota y después sale un título que es cualquier verdura, y la ilustración o el pie de la ilustración es cualquier verdura, y llamás al periodista o a la periodista enfurecida. Bueno, eso no lo hace el periodista, lo hace el editor. El título de la nota no lo pone el periodista. O la imagen o el pie de imagen muchas veces tampoco lo pone el periodista. Entonces, tenemos que entender un poco más de la lógica de los medios para poder colaborar más activamente. Pero hay tensión, no lo puedo negar. Luis Noguera, creo que tenías un comentario, no sé si quieres decirlo. Estás en mute, pues. Ahora lo cambié, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Bien, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, yo trabajo en la Estación Hidrobiológica de Puerto Piquín, que depende del Museo Rivadavia y a la vez de CONICET, ¿cierto? Hay un pequeñito museo ahí y nosotros a partir de la pandemia, bueno, vimos como todas las entidades y las instituciones educativas se cerraron y queríamos mantener nuestra relación con las personas que visitaban el museo, tanto sean estudiantes como turistas o residentes, y a la vez, a partir de una encuesta y un estudio que había hecho el Ministerio de Educación, supimos que casi el 45% de las personas tenían un acceso a Internet con gran potencia, digamos, ¿no? Como, es decir, el acceso era compartido entre varios miembros de la familia y demás, entonces eso se hacía difícil. Y entonces empezamos a hacer unos microprogramas de radio con los ejemplares que tenemos en exhibición en la Estación Agrobiológica. Nosotros tenemos un museíto de fauna regional que tiene 4 salas, una de aves, una de peces, una de invertebrados y una de mamíferos marinos. Entonces, hacíamos como una visita por radio, porque después esos audios se pasaron por una radio de FM para llegar a todo el mundo, ¿no? Para llegar a los que no tuvieran también internet. Y después esos audios también los utilizamos como insumo para hacer un pequeño audiovisual. A esos audios le agregamos imágenes que no pretendan ser las de Nat Geo ni nada por el estilo, pero y con la intención de ser disparadores, ¿no? Disparadores de lo que decía Diego hace un rato, ¿no? La intención nuestra es que la gente que venga al museo, las estudiantes y los estudiantes que vengan al museo, y las docentes y los docentes y demás, se vayan con más preguntas que respuestas y se vayan con algún interés. Lo que pretendemos es despertar el interés. Entonces, bueno, ya tenemos en el canal de YouTube cerca de 90 audiovisuales puestos ahí, donde también contamos historias y mezclamos algunas cosas, ¿no? Traemos algo de arte, poesía sobre el mar. Hay una muy hermosa de Borges y muy conocida, donde le agregamos imágenes nuestras y ponemos la imagen de Borges, y también hablamos sobre el tiburón escalandrún, que es uno de los que viven por la zona. Entonces, bueno, eso era nomás y algo que resultó en su momento una medida de emergencia, ahora se ha convertido también como un recurso más del museo y un recurso muy usado por los usuarios del museo, ¿no? Excelente, Luis. Sí, conozco el museo. Fui a la inauguración o reinauguración hace muchos años con Luis Capozzo. Sí, exactamente. Yo estaba ahí también y nos vimos sí, en ese momento. Sí. No, muy lindo museo. Me parece buenísimo que busquen otros recursos porque, nada, no solamente no todo el mundo tiene internet, sino no todo el mundo va al museo. Entonces está buenísimo que eso, que puedan llegar de otros recursos. Así que está bárbaro. Felicitaciones. Yo tengo otro comentario, Diego, y por ahí si no tienen más preguntas, ya medio como para ir cerrando. Está muy bueno lo que mostraste porque además hay algo que está casi implícito. Hablabas de la conexión entre el periodismo, la ciencia,
viceversa, y cómo a veces parecen como dos equipos que pelean entre ellos, pero en realidad algo que dijiste que me parece muy interesante, que por ahí, en la parte de la formación como doctorando y para en el futuro, digamos, aplicar a esto, es un trabajo dual, creo. Una es el hecho de trabajar en contar y educarnos en cómo podemos contar y que los demás nos comprendan y viceversa, porque también tenemos que tratar de entender lo que los otros están preguntando, ¿no? O sea, el parte de informar, estoy tratando de evitar divulgar. Pero también hay algo muy importante que es, por ejemplo, en el libro que ustedes tienen, el que sos editor, el de Ciencia que Ladra, y es que al tratar de poner cosas comunes como te prendes el pucho y viene el colectivo, o la tostada con mermelada y el gato, al tratar de hacer algo que es tan común, como decías vos, poner la ciencia en la cocina, la ciencia en la cama, la ciencia en el baño, de alguna manera te exige el tener el rigor científico de poder avanzar, o sea, básicamente te entrena a cómo tendrías que hacer los controles, cómo tendría que ser el experimento. Es como que a lo que quería llegar con todo este comentario, que fue larguísimo, perdón, es que de alguna forma es como dual, ¿no? Sí, es como periodismo, ciencia, y se entrelazan entre sí, porque al tratar de ser un mejor periodista científico, también te convertís, o necesariamente tenés que ser un mejor científico. Pero totalmente de acuerdo, sí. De hecho, así como la docencia te hace mejor científico, porque tenés que Sí, entender mucho las cosas para contárselas a los alumnos, esto también, ¿sí? Cuando vos escribís una nota de divulgación sobre tu tema de trabajo, sea para un diario, sea para Ciencia Hoy, sea para la radio o lo que fuera, tenés que encontrar las palabras adecuadas, la metáfora, la analogía, lo que fuera, y eso realmente hace que entiendas mejor tus propias preguntas. Por ahí la gente no va a entender el detalle de lo que estás haciendo, y está bien. Yo no voy a entender el detalle de lo que hace un físico cuántico, claro. jamás. Pero sí su pregunta. Y hay que tener muy claras las preguntas que vos tenés en ciencia. Y contarlo te ayuda a tener esas preguntas más claras. Así que estoy muy de acuerdo. Sería muy importante tener algún modulito de contar la ciencia en cualquier doctorado. Y esa era la pregunta final. ¿Qué herramientas consideras que deberían o podrían facilitar esta educación en los distintos doctorandos que tenemos en Argentina? Por ejemplo, un curso muy Un corto curso. de contar la ciencia, o bien, dado que todas las universidades tienen alguna oficina de comunicación de lo que fuera, bueno, difundirla Sí, un poco más. A bien. veces los estudiantes, los profesores no saben que existen y que pueden colaborar. Así que, bueno, contar un poco más qué tenemos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Bien. Tenemos una última pregunta. Dale. En clave. Sí, no sé, no tiene un nombre, tiene un número, pero 767817, ¿estás ahí? sí. Quintina. No responde la base. No. Bueno, Bueno, por ahí no se olviden que igual podemos luego mandar las preguntas a Diego. Creo que Así Sí, que sí. si alguno tiene alguna consulta o algo. Ah, ahí está, perfecto. ahora, Te escuchamos. ahora sí, habla 17, eh, como seudónimo también. Sí, lamentablemente no pude entrar al chat con otra cosa hasta que coloqué ese número y mágicamente me apareció la conexión con ustedes. De Bien. todas maneras, quería mencionar que apenas comenzó Diego la charla, yo coloqué un chat que me gustaría que lo leyeran, es muy cortito, pero que tiene relación con lo que han estado conversando ahora últimamente. Yo coloqué en el chat: hacer docencia es una forma de comunicar la ciencia. Sí, Eso es lo único que quería, que no lo leyeron oportunamente, por eso quería quedarme tranquilo que por lo menos lo hubiesen leído, nada más. bien, bien, bien. Gracias, Diego. Gracias a todos. Perfecto. bueno, muy bien. Muy Creo bien. que, bueno, creo que hemos llegado al final de esta charla y del ciclo. Agradecemos muchísimo a Diego, ha sido realmente un placer escucharte y podemos No, seguir escuchándote. Te seguiremos en todos lados donde estés, por los canales, por los libros. Y bueno, cualquier cosa te lo vamos a transmitir si alguno de los presentes nos manda alguna pregunta. Y esperemos hacer alguna actividad en el futuro que
sigamos promoviendo esto. Bueno, Claro que muchísimas sí. gracias a todos por la Hasta atención, luego. a Diego en especial, y hasta la próxima. El Hasta la año que próxima. viene volveremos y en nuestra página web va a estar colgado en el canal de YouTube todas las charlas que hubo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau.